Grabar. Bueno, en la clase de hoy vamos a ver sistemas contables. Ya habíamos visto el capítulo 1 y 2 del marco conceptual. Y bueno, ahora vamos a ir viendo cosas que les van a facilitar el entendimiento de esa materia. Cuando veíamos el marco conceptual, veíamos la importancia que tenía la información financiera y cuál era el objetivo de esta información financiera, para qué la emitían, quiénes eran los usuarios principales y cuál era el objetivo de esta información. También vimos que esta información tenía que tener ciertas cualidades para que fuera útil, y entre estas teníamos cualidades ciertos fundamentales y cualidades de mejora. Bueno, esta información financiera viene de algún sistema, de alguna parte sale. Entonces, una de las formas, cierto, más fáciles de obtener esta información financiera es a través de sistemas de información contable. La contabilidad es un sistema de información económica financiera que, mediante un proceso de registro y medición de hechos económicos y tomando en cuenta todos los documentos de entrada, transforma estos documentos en una información de salida a través de un proceso. Se habla de que es sistema porque es circular, ¿cierto? Porque entran documentos, hay un proceso con estos documentos y finalmente entrega un resultado que es el informe financiero. Los elementos que tiene un sistema contable son materiales, normativos y humanos. Los materiales son las máquinas, los computadores, todos los recursos que tenemos para que esto funcione. Los software contables, ¿cierto? Las normativas son aquellas leyes, códigos y circulares y boletines técnicos que nos dicen cómo debe hacerse este registro de hechos económicos. Y los humanos son los operarios, administrativos y gerentes que trabajan en este sistema contable. Aquí podemos ver, ¿cierto?, que los hechos económicos, que son cualquier cosa que ocurra dentro de la empresa que se pueda valorizar en dinero, por ejemplo, una compra de algo, un contrato, un pago de un sueldo, una venta, todo esto a través de algún documento. Si es una venta, va a haber una factura de venta o una boleta. Si es una compra, va a ingresar una factura de compra o un contrato notarial. Entonces siempre va a haber algún documento que entre a esto, ¿cierto? Esta es la entrada. Este ciclo contable tiene entrada, proceso y salida. La entrada siempre va a ser cualquier documento que respalde un hecho económico, y un hecho económico es aquella cosa que es susceptible de valorizar. Si yo no la puedo valorizar, no es un hecho económico. Estos documentos que ingresan, cómo se registran, pueden ser manuales o informáticos, computacionales, pero se registran, se anotan y se aplica una técnica o un tratamiento contable de esta información que estamos ingresando y entrega reportes contables. Estos reportes contables son aquellos que son los que se consideran como información para la toma de decisiones. Estos son los que tienen que cumplir, ¿cierto? Estos reportes contables, que son con objetivo de propósito general, tienen que cumplir ciertos requisitos y características cualitativas para ser útil para la toma de decisiones. Una vez que tenemos estos reportes que nos permiten tomar decisiones de tipo económico, también podemos con esta misma información retroalimentar para producir cambios y tomar decisiones, ¿cierto? Las entradas al sistema contable son la recopilación de los hechos económicos. Debemos conocer los tipos de transacciones que ocurren en la empresa. Estos hechos económicos son susceptibles de ser cuantificados monetariamente para poder medirlos. Los criterios contables son las normas, ¿cierto?, que tiene la contabilidad, que deben representar un cambio objetivo real para la organización. Debe ser expresada en un valor monetario. Las fuentes de datos son las documentaciones mercantiles y los comprobantes de uso interno. Todo esto es para la entrada en el sistema contable. Luego viene el proceso del sistema contable, donde se analiza y clasifica estos hechos económicos, que es la parte que viene después, donde esta clasificación nos dice que todos los datos que se ingresaron deben ordenarse en grupos homogéneos. Por ejemplo, todos los recursos se juntan en una pura clasificación, las deudas se juntan en otra clasificación, los ingresos en otra y también los gastos en otra. De aquí es que nacen los elementos de los estados financieros, lo que nosotros llamamos cuentas: activos, pasivos, ingresos, y luego acá, entre otros que nos hemos puesto, están los gastos. Estos documentos que clasificamos se deben anotar y registrar a un cuerpo sistematizado de registros, que son los libros contables.
En síntesis, hay una agrupación de acuerdo a las necesidades de los usuarios. Si no los agruparan, sería muy difícil saber cuáles son las deudas de la empresa si estuvieran en cualquier parte, si estuvieran todas revueltas. Por eso se hace una clasificación donde se van agrupando. Los recursos, yo miro los recursos, los activos, voy a tener todos los activos en un mismo lado, todas las deudas y pasivos en un mismo lado, todos los ingresos también y así. Por eso se sintetizan y se agrupan de acuerdo a las necesidades que tienen los usuarios de esta información. Hay cálculos, operaciones matemáticas para determinar el impacto de este hecho económico. Por ejemplo, si se hace una venta hay que calcular el IVA. Si hace una compra ya viene el IVA cobrado y hay que utilizarlo para los impuestos. También se deben almacenar. Son archivos con acceso expedito, pero que deben estar almacenados y controlados. Los criterios contables considera el valor de la documentación mercantil, reconoce la igualdad o equilibrio entre los elementos contables y mantiene criterios uniformes. Cuando decimos reconoce la igualdad, estamos hablando, ¿cierto? O el equilibrio de la partida doble. O sea, siempre que yo voy a comprar algo, voy a tener ese algo que antes no tenía, pero a la vez me van a haber disminuido mis activos, mi dinero, o me va a haber aumentado una deuda por el mismo monto. Va a haber un equilibrio. Mantiene criterios uniformes. Luego que se ocurre este proceso viene la salida, el reporte final, los informes, la elaboración de los informes finales. Aquí tenemos estados financieros que son para entregar información a los usuarios externos e internos, ¿cierto? Pero mayormente los estados financieros son los que se entregan con información de propósito general. Pero también la empresa puede elaborar informes financieros especiales que son internos, que esos son solo para la empresa. Los criterios que deben considerarse contables para poder hacer todo esto, ¿cierto? Y considerar los informes es el tiempo que va a considerar, en qué periodo y oportunidad se van a emitir los estados financieros o se van a elaborar. Tenemos que tener el criterio también de que debe mostrar la información completa y mantener criterios para la elaboración y presentación. Acuérdense que esto finalmente debe entregar un informe que represente razonablemente la situación de la empresa, que la represente fielmente. Son aquellos reportes. También tenemos informes que deben cumplir con las normas contables generalmente aceptadas por las distintas entidades de un país. Tenemos, cierto, en Chile teníamos que estos informes financieros deberían cumplir con PCGA y con IFRS. Están dirigidos principalmente a usuarios externos a la entidad, instituciones financieras, proveedores, clientes, accionistas, entre otras. Dentro de esto se encuentran los siguientes informes: el estado de situación financiera, que es el balance general; el estado de resultado integral, que es la situación económica; el estado de cambio de patrimonio; el estado de flujo de efectivo, que nos muestra el movimiento del dinero; y notas explicativas, que permiten, ¿cierto?, que se puedan entender estos estados financieros. Aquí hay un ejemplo de un estado de situación financiera. Por ejemplo, como es un estado de situación financiera, nos va a hablar solamente de los activos, pasivos y patrimonio. ¿Ya? Aquí tenemos los activos, que son los recursos de la empresa. Tenemos caja, bancos, documentos por cobrar, deudores diversos, inventarios y clientes. Y un total de activos circulantes de X cantidad. Luego tenemos otros activos, otros recursos que no son para deshacernos de ellos pronto, no son circulantes, ¿cierto? No están solamente por un año, sino que por más de un año, que son, por ejemplo, las maquinarias y los equipos. Se refleja además su desgaste y finalmente todos los activos suman esta cantidad, 42 millones. Luego tenemos los pasivos, los proveedores. Los pasivos son las deudas y tenemos el total de las deudas. Tenemos acreedores diversos. También este es el pasivo con los terceros, con terceras personas. Y tenemos el capital contable, que es el pasivo con los dueños, donde están el capital y utilidades. Finalmente, si sumamos todos los pasivos, también nos da 42 millones y nos da el mismo monto, ¿cierto?, en activos que pasivos. ¿Por qué tiene que dar lo mismo? Porque eso es la partida doble. Todos estos activos que tengo son función de estos pasivos. En un estado de resultado veríamos la información de esta manera: todos los ingresos que tuvo la empresa. Aquí solamente van a haber cuentas de ingresos y gastos, nada más.
En la anterior que vimos había solo información de activos y pasivos. Aquí solo están los ingresos y gastos. Esto muestra el desempeño de la gerencia, ¿cierto? De la administración. Los ingresos, ¿cierto? Que están acá, menos el costo de venta, menos nos da una ganancia bruta de X cantidad, menos los costos de transporte o distribución, menos los gastos de administración. Finalmente, ¿cierto? Nos dice que hay costos financieros que hay que restar, hay unas pérdidas, antes de impuestos hay una ganancia y luego el gasto por impuestos, por lo tanto, finalmente la ganancia final es esta, y esta ganancia, si es una sociedad anónima, se divide por la cantidad de acciones, y en este caso, que sociedad anónima nos dice ganancia por acción, 120 pesos, o sea, cada accionista va a ganar 120 pesos por cada acción que posea. Aunque esto no son 120 pesos, son 120 miles de millones. Pero ese es el formato. Solamente vemos acá ingresos y gastos. Los informes financieros especiales no tienen una estructura estándar, ni tampoco se rigen por normas que están aplicables a todas las organizaciones. Están dirigidos a los usuarios internos, administradores, gerentes, entre otros. Algunos de estos ejemplos de informes financieros especiales son los presupuestos, los informes de costos, los informes de cobranza de pagos, remuneraciones, entre otros. Podemos ver aquí un formato, por ejemplo, de un presupuesto y acá un formato para registrar las remuneraciones del personal. ¿Cómo se clasifican estos sistemas contables? Se van a clasificar de acuerdo a cómo es el procesamiento. Si es manual, va a ser manual, y si es a través de computadores, va a ser computacional. También se clasifica de acuerdo a cuándo se están registrando, en qué momento se van registrando. Si se van registrando a cada rato, en cada momento que ocurre, se llama jornalizador, y centralizador cuando se centraliza solamente una vez al mes, y americano, que es una mezcla de ambos. Los sistemas contables computacionales pueden ser estándar, a medida o integrales. En cuanto al tipo de sistema, su procesamiento puede ser interno, que se realice dentro de las dependencias del usuario bajo su responsabilidad, o externo, bajo los procesos de instalaciones bajo responsabilidad de terceros. Pueden usar software, ¿cierto? Flexline, Transtecnia, gestión, SAP, etcétera. Veamos el sistema jornalizador. En el sistema jornalizador ocurre un hecho económico, supongamos una venta, se emite el documento mercantil, la factura, se hace un voucher, que es como traspasarlo, y se anota en el libro diario y de ahí en el libro mayor. Se puede llevar, en el caso de las ventas, un auxiliar de clientes para saber a qué cliente le vendimos, sobre todo cuando vendemos al crédito, y en caso de las compras, un auxiliar de compras para saber, ¿cierto?, a quién le compramos y cuánto le debemos. También podemos llevar un auxiliar de existencias para llevar un detalle de las mercaderías. Esto se va contabilizando cada vez que ocurre. Ocurre el hecho económico, se hace el documento, se anota, se anota y se anota. En el sistema centralizador, los hechos económicos se empiezan a repetir. Hay muchas compras, muchas ventas, ¿ya? Hay muchos trabajadores, por lo tanto, el sistema jornalizador sería muy cansador y sería poco práctico. Por lo tanto, cuando ocurren los hechos económicos, se emiten los documentos mercantiles, ventas, facturas, ¿cierto? Las compras también facturas, boletas, en los sueldos, liquidaciones de sueldo, contratos, qué sé yo, se hacen los vouchers y se reparten según su especialización. Todo lo que es de remuneraciones va a ir a un libro auxiliar de remuneraciones donde solo van a anotar remuneraciones. Lo que es venta solo en un libro de ventas, lo que es compra solo en un libro de compras, los movimientos del banco solo en un libro banco y los movimientos de caja en un libro caja. O sea, acá tenemos libros diarios auxiliares. Estos se van a anotar todo el mes, cada cosa que ocurra se va a anotar donde corresponde. Y cuando termina el mes, desde el libro de remuneraciones al libro diario, va a ir el total del mes, no el detalle día a día que ya está aquí. En cambio, en el sistema jornalizador iba día a día anotado. Acá no. Esta entrega el total del mes, las ventas, las totales de ventas del mes, el total de compras del mes, el movimiento total del banco, ingresos y egresos, y lo mismo caja. Y todo eso se hace un asiento por mes.
Es un sistema centralizador. Luego del libro diario se clasifica en el libro mayor y estos documentos mercantiles que también se llevaba el control de los auxiliares y mayores para saber cuánto le debo a los proveedores, cuánto me deben los clientes, el control de las mercaderías. Esto sirve de información también para este libro mayor. En cambio, en el anterior, fíjense que ocurría el hecho, se hacía el documento, inmediatamente entraba al voucher y se anotaba en el libro diario. O sea, si aquí en el mes habían habido 100 compras, aquí en el libro diario habían registrado 100 veces las compras. O sea, 100 veces, 100 asientos de compras, ¿ya? Mientras que en el centralizador, como tiene libros auxiliares, aunque sean 100 o 200 veces las compras que se han hecho o las ventas, aquí solo va a haber un asiento por mes. ¿Ya? En el jornalizador van a haber 100. En cambio, ¿cierto? En el centralizador, acá van a estar las 100. En los auxiliares, aquí en las ventas, en las compras, en los movimientos del banco, de la caja. Aquí solo va a entrar el resumen del mes. Hay un sistema diario mayor, que es cualquier hecho económico, se puede anotar directo en el documento mercantil, hacer el voucher y va a un libro diario mayor, que es un libro que es una mezcla de libro diario mayor que se llama americano y que inmediatamente al sumar los mayores queda el balance, este es súper rápido, bastante usado. Y el auxiliar mayor entrega información de los proveedores, clientes e inventarios. La implementación de un sistema de información contable, primero antes de implementarlo deben hacer un análisis de la empresa y de su entorno, analizar la actividad del sector, el tamaño y el entorno y la organización. Luego viene un análisis siguiendo el análisis, es cierto, de la empresa y su entorno, hay que identificar todas las operaciones que tiene la empresa, porque dependiendo de las operaciones son los libros auxiliares que va a generar. Debe definir cada operación, cuáles son los modelos contables que va a usar, cómo va a valorizar y cuándo va a ser el corte de operaciones, qué departamentos intervienen, cuáles son los procesos administrativos y qué normativa legal se aplica. O sea, si estamos con una empresa que sus operaciones son afectas a IVA, tenemos que entender que hay una norma legal que tiene que ver y rige las operaciones con IVA, que es la ley del IVA. Si tenemos gente contratada, sabemos que tenemos que revisar el Código del Trabajo para ver, cierto, cómo afecta. Luego se debe analizar la información que se requiere. ¿Qué tipo de información desea obtener de la empresa? ¿A qué nivel la quiere? ¿En qué plazos? ¿Y con qué periodicidad? O sea, una vez al mes quiere saber el estado financiero o el balance, cada 2 meses, cada 3 meses. La ley le obliga por lo menos a hacerlo una vez al año, pero como esto es para entregar información, la empresa va a definir, ¿cierto? ¿Qué tipo de información desea obtener? ¿A qué nivel? Y en qué plazos y con cada cuánto tiempo la van a tener que emitir los sistemas. Luego que se estipula eso, se diseña el plan de cuentas de la empresa, se fijan los procesos administrativos, se elige el equipo informático y se implanta el control y controla este sistema. Aquí hay una actividad que usted puede hacer, elegir una empresa de un sector económico respecto a su elección, determinar cuál sería el sistema contable que pudiera ser implementado en ella, tomando en consideración las características, el rubro o actividad económica, el tipo y cantidad de transacciones que realizan cotidianamente, entre otras. Pueden identificar la documentación mercantil que sustentan estos hechos económicos que ocurren en ella. Deben indicar los registros contables o libros donde se pueden registrar estos hechos y deben enumerar diferentes tipos de informes internos y externos que pueden resultar del sistema contable seleccionado. Para hacer esta actividad ustedes pueden buscar cualquier empresa que esté, ¿cierto?, en la superintendencia de valores o en la superintendencia, ¿cierto?, de bancos, buscar, ¿cierto?, un balance en el fondo, vean un balance, normalmente está en COSUD o qué sé yo y otros parecidos, y pueden con eso empezar a hacer esta tarea que en algún minuto, ¿cierto?, tendrían que entregarla para que sea evaluada. Hasta aquí sería la clase, espero que esté claro y voy a dejar de grabar entonces.